estar seguros de que es así. Los cambios que cada uno ha experimentado en este espacio de vida, en estas últimas décadas, han sido sin lugar a duda trascendentales en cuanto al hecho de que la apertura y la capacidad de comprensión de nuestra mente se amplía. ¿Mm? Y entonces, Vajra me comenta nuestro enfoque en nuestras conversaciones es en ese sentido. ¿Cómo proyectar esta organización, esta naciente, esta estructura, cómo transmitir estos conocimientos en el tiempo? Comentábamos mucho del el periodo de cambios. Con frecuencia, él me decía, a veces estábamos en la habitación y prendía el televisor con control remoto y me decía, Antonio, esto en mi juventud era magia, habría sido magia. Ya los teléfonos todavía no había la complejidad de los teléfonos celulares de ahora, pero sí en forma incipiente estaba la computación y todo ello. Y también resultaba un procesos que eran absolutamente mágicos, y me decía, bueno, aquí estamos ahora conectados con los planos sutiles, los planos donde los maestros guardan la memoria cósmica. Y esas conversaciones, esas reflexiones que hacía Vajra, hasta hoy día me resultan y me resuenan tan vivas y tan profundas, tan actuales y tan tangibles. Como por ejemplo, la última tecnología es que a través de un computador uno guarda un archivo, guarda imágenes, guarda textos, guarda libros. Y la pregunta es, ¿y dónde están guardados esos archivos? ¿Dónde están guardados los libros? Ah, está ahí, tienes que subir y tienes que bajar la información. ¿Bajarla de dónde? de otro plano, de otra dimensión, de otro nivel en el cual eso sigue grabado. Y lo último es, ¿sabes qué? Ya no necesitas tener un disquete, un CD o una memoria para grabar tu propio material, sino que lo que tienes que hacer es conectarte con tu nube. ¿Qué es una nube? ¿Dónde está eso? Está simplemente en los planos sutiles, de los cuales todos hacemos parte y han estado siempre allí, pero ya en un lapso de tiempo tan corto, está allí en nuestro recuerdo de unas par de décadas atrás, eso no existía. Conlleva eso entonces que en este periodo nuestra mente ha tenido la posibilidad de ampliarse, la mente nuestra, de cada uno de nosotros que hemos sido partícipes del proceso, y sin duda que la mente de aquellos seres que han ingresado en el planeta, que han nacido en este último tiempo, están mucho más capacitados para lidiar con esos conocimientos que nosotros mismos. Lo que en unos años atrás, 50, 70 años o 100 años, cuando Vajra era joven y estaba en este proceso, resultaba algo tan distinto, tan lejano, y se enmarcaba todo dentro de algo esotérico, ahora no tiene nada de esotérico. La gente, las generaciones jóvenes sobre todo, tienen un manejo, aun cuando no tienen la comprensión puntual, como proceso lógico de lo que se están conectando y están más relacionados con los planos, los mundos sutiles y las energías cósmicas, que es lo que estuvimos nosotros en ese mismo periodo de nuestra juventud. Entonces, con esos recuerdos de Vajra,
me salta y se me presenta como algo que él tenía en su visión, este proceso que se iba a dar en el tiempo. ¿Bien? Entonces, ¿y cuál era el proceso que se iba a dar en el tiempo? Me decía, las condiciones cambian, pero el Dharma no cambia. Entonces yo entendía algo tremendamente importante, que es una de las bases de las enseñanzas del Sudha-Dharma. El conocimiento es uno, es el mismo, es invariable, pero tenemos que ser capaces de adaptarnos a los tiempos y circunstancias. Y tal vez allí es donde nosotros hemos fracasado un poco, no hemos tenido la capacidad de adaptar el conocimiento a nuestras propias necesidades. Por lo mismo, por esa falta de comprensión, que asumo, es mi percepción, desde mi punto de vista, es ese análisis que hago del proceso. Sin embargo, eso cada día está más a nuestro alcance y es más probable de que se concrete. Entonces, en ese proceso de cambio me decía, mira, hay un texto que... bueno, antes de eso, para que no quede el texto en el aire, Vajra pensaba cómo hacemos esta proyección de la organización en el futuro. Estas conversaciones eran independientes de cualquier otra que pudiera haber tenido con la organización, con la directiva del Sudha-Dharma o con otras personas. Eran las conversaciones que teníamos entre los dos. Entonces me decía, ¿cómo hacemos esto? Y de esa manera, como involucrándome o como pidiendo que yo diera alguna idea. ¿Y qué idea podía dar yo? Solamente le decía, pero Vajra, ¿qué piensa usted? ¿Cómo se hace? Le decía, no, en este periodo de inflexión, de cambio, hay que crear un modelo, ¿ya? Un modelo nuevo. Y de nuevo marco aquí lo que para mí era tremendamente importante, juntarlo con adaptar el conocimiento, que es uno a los tiempos y circunstancias. No funciona, me decía, dada la evolución humana, dado la conquista de la individualidad que cada uno de nosotros ha logrado, no funcionan las organizaciones autoritarias. Es más, me decía, observa, Antonio, todas las organizaciones conocidas hasta este minuto, cuando hablábamos con él, un par de décadas atrás, decía, todas las organizaciones conocidas están colapsadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las organizaciones en general tenían un modelo. Ese modelo es que una cabeza determinaba, mandaba y los demás obedecían. No había una participación mayor del grupo. Entonces, los grupos sociales, los grupos religiosos, la política, la misma familia como tal, en el concepto de que en la familia el hombre determinaba, la mujer obedecía y los hijos también, todo eso estaba en crisis. Y no era difícil darse cuenta de que ello era así. Los hijos tenían su opinión, la mujer tenía su opinión, era tan válida como la opinión del hombre. La organización familiar en crisis. La política también, ya no se le creía a los políticos, sino que la gente exigía un cumplimiento de algún postulado, alguna promesa o algún compromiso que se hubiera adquirido. En la misma relación de trabajo, cada uno de los trabajadores como tal, exigiendo exigiendo una condición de vida mejor, todo ello tendiente a algo absolutamente lógico y esperable y entendible desde el punto de vista de las enseñanzas del Sudha-Dharma, la evolución de la forma de la conciencia y el despertar de la conciencia humana. Pero ¿a dónde nos lleva eso entonces? A que el individuo, el ser, deja de una caparazón que lo protege, que serían estas organizaciones, estas sociedades, por decirlo de alguna manera. Me explico. Cuando la familia tenía esa estructura antigua, la persona
tenía un cierto respaldo por pertenecer a tal familia, por tener uno u otro apellido, ¿ya? Por pertenecer a una organización o a otra, por hacer parte de un grupo político o de otro, o una u otra organización religiosa, sin tomar en cuenta las capacidades reales del individuo en sí, sino que estas capacidades reales se diluían, se escondían de cierta manera en la organización. Y es allí donde entonces me decía, esto es lo que colapsa, esto es lo que no va. Entonces, tenemos que pensar en algo que en el futuro sea el mecanismo de entendimiento y de relacionamiento entre los seres humanos. Eh, Clarísimo estábamos en que se vivía ese proceso y actualmente se sigue viviendo el proceso de esta crisis en la cual nuestros parámetros que antiguamente hablamos de décadas, milenios, fueron válidos, de pronto de un día para otro dejan de ser válidos. Pero ¿cuál es nuestro conflicto? ¿Por qué estamos tan desnorteados? Porque aún no tenemos la base, no tenemos la seguridad de qué es lo firme, de cuál es la opción que tenemos para adelante. ¿Mm? Entonces, decía, no podemos pensar en una organización que tenga esta estructura donde hay una persona y todos los demás van a cumplir lo que esa persona determina. ¿Y cuál es la opción? Entonces, crear un mecanismo que permita que existan muchas personas, varias personas, que tengan la capacidad de interactuar, de compartir y de determinar los mejores caminos o los mejores procedimientos para ser aplicados en la convivencia. Estamos hablando de qué? De la convivencia humana, entiéndase, de la entrega del conocimiento, de la entrega de la filosofía, de las prácticas, de los rituales, de todo ello. Eh, pero que eso esté marcado de nuevo, por un principio básico del Sudharma, que es, bueno, el concepto de la individualidad en la unidad. ¿Ve usted? Pensar en que el individuo sale, y el proceso yo lo veo, y me gusta mucho verlo así, lo visualizo en mi mente, y es una secuencia. El individuo, la persona, está protegida con un cascarón, con un ambiente, con la familia, con la política, con el Estado, con la sociedad, con todo, y de pronto sale de allí y comienza a desarrollar sus capacidades personales. Pero no allí desviándose a un individualismo material, sino que percibiendo sus capacidades de individuo, de esencia. ¿Para qué? Para que gracias a esa percepción y al conocimiento que viene asociado con ello, pueda de nuevo volver a integrarse, pero en otra dimensión, lograr una unidad, pero no una unidad basada en la ignorancia, sino que una unidad basada en el conocimiento y en la comprensión, que es hacia allá donde nos mueve y donde va el proceso evolutivo mundial, y del cual los maestros están siendo parte, han sido siempre parte, y nosotros también tenemos nuestro pequeño, gran, no sé, pero aporte que hacer en este proceso que nos ha tocado vivir. Concretamente entonces surge ahí, empieza a tomar idea de esta estructura de designación y creación de los ñanadatas, que serían las personas encargadas de dirigir en su nivel más alto la difusión y el trabajo de entrega de prácticas, rituales, y cumplir esa función de entregar el conocimiento. Ñanadatta, el que posee el conocimiento, el dador de conocimiento, y no conocimiento intelectual, conocimiento de la vida, conocimiento de la sabiduría, conocimiento que está ahí impreso en la enseñanza de los maestros. Entonces, desde allí ya